cortes. Ese es el centro del interés. Pero en el momento en que estos audios en manos de uno u otro se convierten en un instrumento político para dañar al otro, le pego a Chávarri para que se quede Pablo Sánchez, o le pego a San Martín para dañar a los caviares, y vamos, como le llaman algunos. Porque eso es lo que ha pasado. O sea, resulta que la revelación de que César San Martín también le decía hermanito a Walter Ríos, o hermano, mientras el otro lo trataba a usted, uno le dice a usted, el otro le dice hermano, ayúdame a resolver el problema de mi hermana. Eso es lo que está mal, y eso ya nos pasó, señores. No puede ser que no tengamos memoria. Cuando hubo el escándalo de los Vladivideos, hubo montones de videos que no vimos. Montones de gente que estuvo sentada en el CIN negociando con Montesinos, negocios, privilegios, sentencias. Ha habido vocales de la Corte Suprema de esa época en los videos del CIN que nunca vimos. Ha habido empresarios que estuvieron en la sala del CIN y cuyos videos desaparecieron. No nos puede pasar lo mismo por segunda vez. Tenemos que aprender la lección. La justicia tiene que ser una, igual para todos, y tiene que caer todo el que tenga que caer, porque si no, nos va a ocurrir lo que nos ocurrió. Se terminó la corrupción de Fujimori y Montesinos y se inauguró la corrupción de Toledo, de PPK, de Alan García, de Ollantaytambo y de todo lo que hemos vivido después. Esta tiene que ser la más importante lección, es decir, hay que despolitizar esta investigación. Por eso, a la hora de juzgar a las instituciones y a quienes las están liderando, tenemos que medirlo por eso, por lo que están haciendo en esta lucha contra la corrupción. Yo creo que sinceramente es muy grave lo que estamos enfrentando, es el peligro de que otra vez nos pase lo mismo, de que toda esta información que ahora está en varias manos se sesgue políticamente, se convierta en un instrumento político y no en un instrumento para saber la verdad de quienes nos han estado traicionando desde el sistema de justicia y desde prácticamente todas las instituciones nacionales. Soy Nicolás Lucar, esto es Exitosa, y estamos en la línea con el doctor John Tinco Bautista. Vamos a tomar contacto con él en un minuto, pero está también en nuestros estudios don William Paco Castillo, abogado, todavía, ¿no es cierto? ¿O no? No, abogado 35 años. Pero no, me refiero a abogado de Alberto Fujimori. Amigo de Alberto Fujimori. Amigo, ex abogado y amigo de Alberto Fujimori. Porque nuestra pregunta hoy día en las redes es ¿qué piensan ustedes de este tema de la posibilidad de que se anule el indulto sobre el que tiene que resolver ya ahora la justicia peruana, ¿no es cierto? Exacto. Ya se tomó esta decisión y esto debe ocurrir, me imagino, en las próximas semanas, porque no debería ser un procedimiento muy engorroso. Pero ¿qué piensan ustedes? ¿Se debe anular o no se debe anular el indulto a Alberto Fujimori? En el centro de la controversia está el hecho no de si el hombre estaba enfermo o no, sino que si esto fue o no producto de una transacción. Es decir, que lo que habría motivado este indulto no habría sido las consideraciones humanitarias, sino simplemente y llanamente el canje. Tú me das el indulto, yo te doy votos para que no te vaquen. ¿Ah? ¿Qué piensan ustedes? Díganos su opinión en Exitosa Noticias en el Facebook y en @exitosap en el Twitter. ¿Estamos conectados ya, señora Magariño? Vamos con el doctor William Paco Castillo, entonces. ¿Cómo está, Nicolás? Muy buenos días, gracias por la invitación. ¿Por qué no empezamos con lo de San Martín? Perfecto. En el tema de San Martín, yo quiero demandar una situación que el Perú contempla y que es el doble rasero con que se ven los hechos. Comparto plenamente tu exposición al inicio del programa, pero acá hay situaciones y situaciones, porque estoy oyendo y leyendo en todos los medios de televisión afines a cierto personaje que es el señor San Martín, que hablan de que aparentemente la intervención de César San Martín es poca cosa, es nada. Es, de verdad, perdona el término, pero es una cojudez, porque ellos mismos así lo calificaron. Entonces, aquí se habla que es tan nimia la cosa, porque resulta que se trataba de una intervención del vocal supremo en un proceso no contencioso. Eso parece que lo ha dicho el mismo San Martín. Entonces, esa situación que expone el cuestionado magistrado diciendo que es un proceso no contencioso, resulta ser una gran mentira.
porque sí es un proceso contencioso. Y es un proceso tremendamente contencioso porque incluso en las interdicciones interviene el Ministerio Público. Recuerda que no en todo proceso contencioso. La interdicción, ¿qué significa exactamente? Que declaras a una persona incapaz de tomar decisiones sobre sus bienes, como ciudadano. Como ser humano, de forma tal que un tercero... Y se le da a un tercero la capacidad de decidir por él. Que se llame el curador, pero no solo decidir, sino fundamentalmente, y aquí está el kit del asunto, sobre sus bienes. Es decir, el interdicto, declarado judicialmente, no puede disponer ni siquiera de lo que tiene en el bolsillo, porque es un incapaz absoluto. De ahí que el Ministerio Público interviene y es un proceso sumario que aparece en el artículo 581 del Código Procesal Civil, todo el mundo lo puede revisar, y es un proceso tremendamente contencioso. Entonces, eso no lo puede ignorar el señor César San Martín porque él es procesalista. En consecuencia, miente el magistrado César San Martín. Esa mentira del magistrado César San Martín no es satanizada como la mentira, por ejemplo, del señor fiscal supremo Chávarri al momento de asumir su autodefensa. ¿Por qué se miran las cosas desde dos puntos de vista? Ahora, aquí hay la exposición de los dos cabos que conforman la pirámide jurídica, porque uno es presidente de una corte superior y el otro es el máximo exponente de la Corte Suprema, que transan y lían sobre un tema de coacción, porque el mismo magistrado le dice al de la Corte Superior, presiona a la juez. ¿Qué cosa es presión? Es coacciona. Presión puede llegar hasta la extorsión. Entonces no estamos hablando de cualquier cosa. William, yo quisiera que nos permitas interrumpir brevemente porque estamos en la línea con el doctor John Tinco Bautista, él es director regional de salud de Ayacucho. Ha habido un caso de intoxicación masiva que ha causado incluso la muerte de personas. Doctor Tinco, muy buenos días. Muy buenos días, amigo Nicolás, a su servicio. Quisiéramos que nos diga cuál es exactamente la situación, doctor John Tinco, es decir, cuántas personas se han visto afectadas, cuántas han fallecido, cuál es el origen de la intoxicación, si esto ya se pudo determinar plenamente. Perfecto. Una intoxicación masiva después de un entierro de un poblador ahí en el distrito de San José de Usma, ¿no? Que pertenece a la provincia de Parinacochas, de Sarazara. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho la intervención oportunamente con los establecimientos de salud periférico, no ordenado por nuestro gobernador regional que ha tomado las cartas en el asunto inmediatamente enterado del caso, y se ha mandado todo lo que es el plan de contingencia, los equipos de SAMU, ¿no? Del POE, las brigadas de salud. Actualmente tenemos ya reportado 9 casos, ¿no? 9 fallecidos y tenemos 46 pacientes intoxicados que están en el hospital de apoyo de Pausa. En horas de la mañana ya ha arribado un helicóptero de Arequipa para poder hacer las evacuaciones respectivas de los pacientes más graves, ¿no? En un número de 5 personas que no tienen una complicación, que va pasando el tiempo y estas son referidas necesariamente por vía aérea. Tendremos los pacientes hospitalizados. Está colapsando el hospital por la cantidad de pacientes que en estado crítico, ¿no? Claro. Han sido referidos a ese hospital de apoyo de Pausa. Ahora, la interrogante es, ¿cuál es el origen de la intoxicación? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se contaminaron los alimentos que ingirieron con pesticidas? ¿Qué es exactamente lo que pasó? Bueno, esa es materia de investigación que ya el equipo de la Dirección, juntamente con la red de salud por Acora y Puquio, están en camino para hacer la investigación. Pero tenemos la información que estos pacientes han ingerido después del entierro, ¿no? Como familiares y población en general, inclusive el alcalde del distrito que participó en esta actividad, consumieron un caldo de mote y un segundo de estofado de res, y también posteriormente a eso unos refrescos o chicha, y luego tengo unos vinos. Ahorita no sabemos cuál de los alimentos que han ingerido ha tenido el material tóxico, ¿no? Y puede haber intoxicado a esta cantidad de personas y haya originado muerte inclusive de 9 personas, ¿no? En esta intoxicación masiva. El equipo de salud está dirigiéndose en este momento al lugar de los hechos para levantar la información y hacer la investigación respectiva. Seguro en horas de la tarde o mañana temprano tenemos ya el informe preliminar para determinar cuál fue la causa de la muerte de estas personas
y haber afectado a muchos pobladores, ¿no? Ahora, doctor Tingo, lo que sí es claro es que estas intoxicaciones tan graves no pueden ser producto simplemente de alimentos en mal estado, es decir, alimentos descompuestos. Esto para haber provocado hasta ahora la muerte de 9 personas y tener a 46 personas, algunas de ellas muy graves, da la impresión de tener que ver más bien con la contaminación con algún producto muy tóxico, ¿no? Sí, definitivamente estamos sospechando de una contaminación de repente del agua o de algún ingrediente, ¿no? Que se utilizó, ¿no? Como ingrediente en la preparación de estos alimentos, porque es muy raro que esa cantidad de personas, los que consumieron, tengan estos efectos y a la vez haya llevado a este número de muertes, ¿no? Por ejemplo, para nosotros es bastante alarmante y difícil la intervención porque tenemos establecimientos de salud muy distantes, ¿no? Hacia el lugar de los hechos. Tenemos aproximadamente 8 a 9 horas de distancia desde el hospital de Coracora hacia el distrito de Usno, igual de Pausa, donde actualmente se encuentran los pacientes intoxicados. Es una distancia más o menos de 6 horas. Entonces, eso nos ha dificultado en llegar oportunamente, si no, tal vez se hubiera salvado la vida de estas 9 personas, ¿no? Pero ahorita ya tenemos controlado los demás pacientes, ¿no? Inclusive anoche ha habido pues intubaciones, hay pacientes que han sufrido, ¿no?, paro cardiorrespiratorio. En 2 oportunidades se ha hecho la denominación no oportuna y ya están estables. Entendemos que en esta oportunidad, más bien yo quiero felicitar al personal que se ha desplegado en horas de la noche de diferentes establecimientos de salud y han podido acudir oportunamente y evitar más muertes en este lugar. De igual manera, a todos los sectores, ¿no? Al ejército peruano, a la Fuerza Aérea, a los diferentes sectores encabezados por nuestro gobierno regional, no, por el gobernador Wilfredo Sorima, que ha tomado cartas en el asunto y ha dado las órdenes respectivas para hacer las intervenciones en esa zona. Yo le agradezco muchísimo al doctor John Tingo Bautista, director regional de salud de Ayacucho, por atender nuestro llamado. Muchas gracias, doctor Tingo, muy gentil. Nicolás. Buen día, hasta luego. Bueno, esto es decir, no hay que perder de vista el que cada vez que ocurren este tipo de incidentes, lo que se pone inmediatamente en evidencia es la crisis de nuestro sistema de salud. Es decir, acá si tuviéramos un sistema, una red primaria de atención, ¿no es cierto?, y una integración con un sistema de salud organizado, no hubiera muerto la cantidad de gente que ha muerto en este caso, que está enfrentando incluso actualmente la posibilidad de morir. Y que si las cosas no son peores es por la gente, por la calidad de profesionales que tenemos en el Perú que tienen que actuar y trabajar en las peores condiciones. Pero en fin, estamos con William Paco Castillo, ex abogado y amigo de Alberto Fujimori, y estábamos hablando de San Martín, que es emblemático, o es un personaje emblemático en relación a Fujimori, porque fue un personaje protagónico, ¿no es cierto? Exactamente, ¿no? Y que ha dividido prácticamente la opinión entre jueces, diremos, buenos y jueces malos, ¿no? Según la óptica en la cual se mire, ¿no? Es decir, los que están en contra de Fujimori, en realidad lo ensalzan, minimizan cualquier acto que él esté inmiscuido y obviamente los demás lo critican. El que habla, por ejemplo, en este caso simplemente hace un análisis imparcial y objetivo sobre la base de lo que es el conocimiento jurídico. Ahora, Aldo Mariátegui, que en algún momento tuvo una confrontación judicial con el doctor César San Martín, o sea, él fue denunciado, entiendo, por difamación. Aldo fue sentenciado, pero ahí hubo una disputa porque supuestamente fue sentenciado cuando ya había prescrito. Eso fue lo más escandaloso. El delito. Sin Entonces, embargo, esto fue al Consejo Nacional de la Magistratura y no pasó nada. Ese Consejo Nacional de la Magistratura no le hizo ni cosquillas a la denuncia interpuesta contra César San Martín en el caso escandaloso del periodista Mariátegui. Porque vea, ahí cuando Mariátegui va con un notario a la mesa de partes, certifica que el proceso estaba en vista de la causa y para esa fecha ese proceso ya había prescrito y la prescripción tiene que ser declarada obligatoriamente por el juzgador. Pero, sin embargo, días después aparece condenado, pero con una fecha anterior. Es decir, en la sala del señor San Martín el expediente pasa 6 meses. Diciendo al justiciable o al público en general que la causa se encontraba
en la vista recién, es decir, no resuelta. Sin embargo, por este arte que tienen los magistrados, hoy día sacan una sentencia y la sacan con fecha de 8 meses, 9 meses atrás, 6 meses, como les convenga, pues. Por eso ahora, es que... ha habido otros incidentes, ¿no? O sea, por ejemplo, hubo un momento en que el juez San Martín suscribe una resolución que favorece al Banco de Crédito cuando él había tenido un vínculo directo con el Banco de Crédito y se decía, o sea, usted lo que debió hacer es inhibirse, ¿no es cierto? Claro. Y no lo hizo. Por eso también fue llevado al Consejo Nacional de Magistratura y también el Consejo lo exoneró de cualquier responsabilidad. En el caso de Alberto Fujimori, fue destituido por Alberto Fujimori. Fue un activista acérrimo, al menos oralmente, cuando hablaba de Alberto Fujimori. Yo he sido magistrado, igual que él. Era pues de la línea contraria y enemiga. Entonces poner a tu enemigo a que te juzgue, ese es el resultado de la sentencia de Alberto Fujimori. Y aunque el señor Prado, que en realidad tiene muy buena fe, pero ahí queda en realidad porque yo he trabajado con el actual presidente de la Corte Suprema y de verdad no lo considero un hombre de carácter ni firme para encabezar una cruzada anticorrupción. Pero él incluso ha salido a decir que él redactó el tema de la autoría mediata. Claro que él la redactó porque él es académico, pero el problema es de los titiriteros que se encontraban extrafronteras en España, en Alicante, desde donde se cocinó la sentencia de Alberto Fujimori. Sin embargo, eso no pasó. No pasó, simple y llanamente se justificó. Ahora apareció información que por supuesto Álvaro Mariátegui se ha encargado de promover por el nivel de conflictividad que ha tenido con César San Martín y porque además, de una manera, la verdad, bastante maliciosa, o sea, es público y notorio que yo con Aldo Mariátegui no tengo prácticamente ninguna coincidencia ahí en lo político y que nos hemos pasado la vida, que nos conocemos discutiendo, ¿no es cierto? Y confrontando. Pero a mí me pareció sinceramente una bajeza poner el hecho de que se haya nombrado a Aldo Mariátegui, no tenía ninguna trascendencia, era simplemente porque a Mariátegui había que pegarlo. Entonces eso conociendo a Mariátegui, esto ha provocado su reacción, pero él se ha ocupado de recordar todas las veces que el juez San Martín ha tenido que enfrentar el Consejo Nacional de la Magistratura y todas las veces que ha salido exonerado. O sea, por ejemplo, hubo una discusión sobre los doctorados que supuestamente se habían otorgado en Arequipa y que eran un requisito para su nombramiento, ¿no es cierto?, como supremo. Entonces, mira, ahí también hubo una exoneración del Consejo de la Magistratura. A la jueza superior Rojasi Pela, con quien nadie puede decir que yo soy amigo de ella, siempre hemos estado en líneas contrarias, pero es intachable esa señora. ¿Qué es la jueza del caso del Frontón? La jueza del caso que fue coaccionada y presionada por César San Martín. Y ella no fue ratificada por el Consejo Nacional de la Magistratura, una jueza sin mácula. Ese Consejo Nacional de la Magistratura que absolvió a San Martín no la ratificó, entiéndase, destituyó a Rojasi Pela, es decir, la jueza que es presionada por el señor San Martín como presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Ahí tampoco pasó absolutamente nada. Ahora, ¿qué podría ocurrir con San Martín? O sea, ¿qué es lo que debería ocurrir? O sea, en el contexto de lo que ha ocurrido en los otros casos, es decir, el juez San Martín está hablando, pidiéndole al presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, al que trata de hermano, que presione a una jueza para que la jueza acelere la emisión de una resolución. Que coaccione, es decir, utiliza el poder que tiene la investidura de vocal supremo de la Corte Superior, de la Corte Suprema hacia el inferior jerárquico. Está utilizando la influencia de ser un supremo para que a la vez presione sobre el más débil, que es la jueza de primera instancia, a quien debe él coaccionar, a quien debe él presionar. Es decir, ¿cómo la presiona? Mentándole probablemente la madre, ¿no? Porque si el lenguaje que utiliza el supremo y el superior es de lumpen, imagínate cómo puede expresarse este superior. Ya, pero ¿qué debería ocurrir en términos formales? ¿Tendría que formalizarse yo veo una infracción a la Constitución porque es en verdad un atentado contra el principio de independencia y de la autonomía de los jueces. Entonces el Congreso, al no haber Consejo Nacional de la Magistratura, debería
abrir el correspondiente proceso y podría esto estar a puertas de una destitución. Pero esto es... Primero, aquí hay Enrique Gersi ha declarado, el penalista, que esto configura el delito de tráfico de influencias. Enrique Gersi no creo que es penalista, pero está acertado cuando desde su punto de vista, si todo esto es tráfico de influencias, porque a todos se le está inmiscuyendo en el tráfico de influencias. ¿Qué es el tráfico de influencias? Aprovechar, influenciar sobre el cargo que uno tiene frente a otra persona que está en inferior condición o que está por lo menos en igualdad, pero sobre la investidura que se posee. Aquí hay un tráfico de influencias, habría que investigarlo, pero no olvidemos que también hay una infracción administrativa y disciplinaria, que es el hecho de abusar del cargo para presionar a una ética. Una falta administrativa disciplinaria, más que ética, porque todo el mundo, si lo llevamos por la ética, no hay sanción, pues. Si decimos que es una falta ética y una falta moral, entonces los amorales y los inmorales y los antiéticos viven como quieren, porque total es una cuestión de libre albedrío. Pero acá hay una falta administrativa disciplinaria que tiene que declararla. Es decir, no haber Consejo Nacional de la Magistratura del Congreso de la República. Una persona, y más aún, un vocal supremo, ¿no es cierto?, no puede llamar a un vocal superior para que acelere un trámite a favor de su hermana, así su hermana tenga razón, así ya se haya resuelto, o sea, el solo hecho de pedir una especie de privilegio en relación a lo que vive cualquier procesado, eso ya es una inconducta desde el punto de vista administrativo, una inconducta y un delito desde el punto de vista... Es una inconducta funcional que merece la destitución del funcionario público, la destitución, y esta destitución debe ser declarada al no haber Consejo Nacional de la Magistratura por el Congreso de la República. Eso es lo que procede pegado a la norma disciplinaria. Vamos a ir a la pausa. Estamos con William Paco Castillo, ex abogado y amigo de Alberto Fujimori, y tras la pausa vamos a hablar del indulto. Correcto. De lo que podría pasar con esta decisión de que sea la justicia peruana, en los parámetros que ha marcado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que debe resolver si va o no va el indulto a Alberto Fujimori. Volvemos. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Ya regresamos con Nicolás Lucar en Exitosa. En medio de tanto escándalo, todos nos preguntamos,
620 en La Molina. Pide tu delivery llamando al 471-0527, repito, 471-0527, y puedes también seguirnos en Facebook. Te esperamos. Y este es otro mensaje de nuestros auspiciadores. Estudiar en la Universidad Peruana de Integración Global UPIC te permite trabajar en lo que te apasiona con sus 5 carreras profesionales: Ingeniería de Sistemas, Marketing y Negocios Internacionales, Enfermería, Derecho y Ciencias Políticas e Ingeniería Civil. El examen de admisión se realizará el día 30 de septiembre. Para informes e inscripciones puedes llamar al 275-0500. Repito, 275-0500. UPIC, excelencia académica para un mundo globalizado. Estamos con William Paco Castillo, ex abogado y amigo de Alberto Fujimori. ¿Qué va a pasar, William? Es decir, ¿qué es lo que viene desde el punto de vista procesal? Yo espero que no pase nada. ¿Por qué razón? Porque estamos frente a un tema de control de la ejecución de sentencia. Entonces, por mandato, ¿no?, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien. ¿Qué cosa es lo que tiene que hacer el juez? El juez lo que va a hacer es controlar que en efecto la sentencia se esté ejecutando dentro de los parámetros que manda la jurisdicción y la protección a la víctima y no sé cuánto. Muy bien. Aquí lo que se quiere cuestionar es el indulto dado por un presidente constitucional de la República dentro del marco de sus facultades o de sus atribuciones. Pedro Pablo Kuczynski, con los 1000 o múltiples errores que hubiera podido tener, tenía la facultad de indultar a quien le diera la gana. Lo hemos dicho en diferentes entrevistas, incluso contigo y con otros medios reiteradamente, porque yo he sido uno de los artífices que he venido luchando desde la época del presidente Humala, y eso le consta al propio presidente Humala, respecto al indulto. Después asumió Kenji el tema de la defensa del padre, y Pedro Pablo Kuczynski indulta a Alberto Fujimori. ¿Qué va a hacer el juez? ¿Puede decir el juez que esto es una componenda sobre la base de qué prueba? El ¿Cómo juez, que sobre la base de qué prueba? el juez, Es ¿qué más va a obvio. decir? Imagínate, no, puede ser lo obvio, pero ¿cuál es la prueba? Pero no solamente Debe haber obvio, una sino sentencia. pero escúchame, es decir, ¿qué cosa tendría que ocurrir antes para que esto acredite como prueba? O sea, se puede, y eso es una pregunta importante, se puede, porque ¿qué nivel de juzgado es el que va a resolver? O sea, es un juez Estoy viendo que es un juez supremo, que es el que tiene a cargo la investigación. Ya, pero final. este juez puede actuar pruebas, puede solicitar o no. No está facultado, pues tendría que abrir una incidencia a etapa probatoria que no está previsto en la norma, porque lo que está haciendo el juez ha atendido el pedido de las víctimas, de los agraviados, ¿no? Y luego de eso, obviamente se va a fundamentar en lo que dice el pedido, ha citado a la defensa de Alberto Fujimori para que haga su informe oral. Probablemente hable Alberto Fujimori desde su posición, está malito, está muy mal. Supongo que hablará en su oportunidad si es que desea hacerlo, eso coordinará con su defensor. Y después de eso debe resolver. No hay otra cosa, esa es la incidencia. Es decir, presentada la solicitud, ahora, sobre el término de la convención, se cita a las dos partes y se resuelve. Ahora, yo seguí esa historia muy de cerca, además tuve acceso a información privilegiada, porque ¿qué es lo que ocurrió? La semana que se estaba discutiendo la vacancia, se empezó a tramitar el indulto a Alberto Fujimori. Y han dicho montones de cosas, mintió todo el mundo. Mercedes Arauz, mintió el ministro de Justicia, había un indulto en trámite y nos engañaron. Nos dijeron que eso era falso. Es más, a mí me insultaron por eso. O sea, yo podría demandar a montones de gente por la cantidad de insultos que lanzaron en contra mía. Y hay un montón de gente que me dio disculpas hasta el día de hoy. Pero la información era a uno. Era gente que estaba ante sus ojos, estaba viendo que se estaba llevando adelante un procedimiento donde habían olvidado detalles tan grotescos como que el comienzo del expediente de la solicitud. Solicito el indulto, entonces empiezo a armar el expediente, se habían olvidado, lo hicieron después. O sea, ya estaba nombrada la Junta Médica y todavía no estaba la solicitud. ¿Por qué? Porque fue hecho a la loca. Y todo indica que negociado en la casa de Pedro Pablo Kuczynski. Por eso es tan importante el allanamiento y el encuentro aparentemente de algunos documentos que dan fe de esto. Pero en fin,
Lo cierto es que hubo una transacción, pues, William. No. O sea, yo te doy el indulto, tú me das los votos para impedir la vacancia. Correcto. Absolutamente. Y eso es un delito. Yo no voy a negar, probablemente, pero el delito no lo declara Nicolás Lúcar ni lo puede defender Paco Castillo. El delito lo tiene que declarar un juez. Si hubo esta componenda, que es semejante a estas componendas, porque el sistema está podrido en todo su esplendor, lo cierto es que aquí ese hecho, ese indicio, lo que todos sabemos, lo que todos miramos, no puede ser fundamento de un juez para anular un indulto. Él no puede, el juez, yo no veo de dónde va a sacar. ¿Y qué puede decir un juez? Declaro nulo el indulto porque a todo el Perú nos consta que hubo una transacción de Pedro Pablo Kuczynski. No, pues tiene que esto ser declarado, tiene que ser probado. Además, recuerda que la atribución de un presidente... Pero tú dices debe ser probado, pero ¿cómo lo pruebas? O sea, no se puede probar en el mismo proceso lo que tú dices. O sea, el vocal supremo que va a ver esto no puede citar a testigos para declarar, no puede solicitar documentación. Procesalmente no tiene prevista esa facultad. Podría, pienso yo, pero puede solicitar información a la gente que esté investigando esto y a partir de ello concluir que podría, porque el juez lo puede todo, ¿no? Es decir, dentro de este aspecto podría abrirse, lo que te decía anteriormente, una incidencia de pronto probatoria, que no está prevista en la norma, no sería en realidad imposible, pero para que el juez se pronuncie respecto a la nulidad de un indulto dado por un presidente como facultad constitucional, tiene que tener elementos suficientes de prueba y no solamente pero Alan García anuló el indulto a Crucidad porque lo presionaron los Miro Quesada, punto. Pero nada más, o sea, en verdad, o sea, con los indultos pasa cualquier cosa en el Perú. Pudiera ser, ¿no? Pero recuerda un tema que el Perú debe saber. Todo indulto, y eso lo he dicho hasta el cansancio repetidas veces, todo indulto es necesariamente una situación política. Hay indultados en este país por terrorismo, hay indultados en este país por narcotráfico, recuerda los narcoindultos. Eso no tiene gravedad o no tiene el mismo peso frente a un indulto a una persona que ha cumplido 3/4 de la pena, que tiene males irreversibles, que lo vemos internado en el penal, para decir que eso debe ser anulado. Pero ¿sabes cuál es la tragedia? Componenda? La tragedia, William, es que esto que pudo ser parte de una discusión mirando hacia el futuro del país, en busca de una reconciliación que fuera parte, ¿no es cierto?, que incluyera pedidos de perdón, ¿no es cierto?, y arrepentimientos sinceros y gestos humanitarios, terminó siendo un cambalache de votos, porque además a mí nadie me va a sacar de la cabeza que casi cada voto que se logró fue a cambio de algo. Bueno, casi cada voto que se consiguió ahí de los que no eran propios fue a cambio de algo. Comparto casi al 100% tu posición, pero eso no enerva, no disminuye, no quita en nada la dación de un indulto dentro de las facultades para terminar, se presidenciales. podría concluir que el otorgamiento del indulto por Pedro Pablo Kuczynski supuso la comisión de delitos, ¿no es cierto? Y podrían hasta condenarlo por eso, y sin embargo eso no anularía el indulto. Yo no sé si parte de esta componenda que tú le llamas es una situación delictiva. Por lo menos me queda claro que sí es una componenda política, pero repito, todo indulto tiene naturaleza eminentemente política aquí y en el mundo entero. Recuerda que se puede indultar hasta el condenado a la pena capital. Una persona en los países, los pocos países que tienen prevista la pena capital o la pena de muerte, el indultado a pena de muerte puede ser perdonado por el presidente o por quien encarna la nación en el instante mismo de su ejecución o previo a los minutos antes. Entonces, esta es una situación obviamente de trato o de tratamiento político. Pero lo que es claro es que podría ocurrir. Es decir, es una posibilidad, ¿no es cierto? Absolutamente. Totalmente. Y o sea, puede resolver, es decir, el vocal puede resolver que el indulto no procede. ¿Qué pasa en ese caso? Puede tiene que aplicar sobre la base de una presión absolutamente mediática, de esta dicotomía en apreciar las cosas para Fujimori, todo. Para Fujimori el criminal, el asesino. Para el juzgador, no, impuro, está defendiendo a la hermanita porque en realidad él está en causa propia, etcétera. Mira tú este país, ¿no?
Es decir, Chávarri es mentiroso y hay que apedrearlo. San Martín no es mentiroso, a pesar que ha dicho que ese es un proceso no contencioso cuando es absolutamente contencioso. Él está santificado desde su apellido. Esa dicotomía puede forzar a que el juez declare la nulidad de una situación que sería, desde mi punto de vista, un legicidio, porque el indulto dado a Fujimori es irrevisable desde mi punto de vista. William Baco Castillo ha estado con nosotros. Muchas gracias. A usted, Nicolás, gracias. Muchas gracias. Y estamos en la línea con el doctor Gustavo Liendo, gerente de la red prestacional del Hospital Edgardo Rebagliati. Muy buenos días. Buenos días. No sé, creo que perdimos el contacto con el señor Liendo. Sí, buenos días. Buenos días, señor Lucas. Sí, muy buenos días. Ayer estuvieron representantes del sindicato de enfermeras de Rebagliati reclamando la falta de personal, diciendo que estaba muy bien que se amplíen los servicios, pero que hay dos problemas. Uno tiene que ver con el personal y otro con la falta de equipamiento. No corresponde exactamente a la realidad lo afirmado. En primer lugar, la infraestructura la hemos mejorado absolutamente porque hemos remodelado y ampliado y modernizado 2 salas de operaciones que fueron con las que inició el hospital, pero que estaban sin funcionar, y además hemos adecuado todo el ambiente de la emergencia antigua. Y lo mismo con el puente uniendo 2 partes del hospital, que nos va a traer ingentes ahorros de tiempo y económicos. Pero junto con la infraestructura, por supuesto que hemos pensado en el personal, porque la infraestructura sin personal es un adorno. Entonces nosotros tenemos aquí las cifras que efectivamente con las nuevas actividades médicas, hay un déficit de enfermeras, y nosotros están ingresando alrededor de 66 enfermeras que con eso van a cumplir el 100% de las actividades. No hay que olvidar que los datos dados por las señoritas enfermeras del sindicato están siendo cubiertas por horas extraordinarias. O sea que los servicios se están otorgando. Ahora, pero ellas hablan, por ejemplo, de que para atender pacientes críticos hay una enfermera por cada 8, que en las guardias hay una enfermera por cada 40 pacientes, y que esto hace absolutamente imposible estar en condiciones de atender adecuadamente a los pacientes. Nosotros que hemos estado en la actividad asistencial toda la vida, valoramos el trabajo de enfermería y la necesidad del personal de enfermería y de técnicos de enfermería en los servicios y en la atención personalizada de los pacientes. Pero aunque es un poco difícil de explicar, en el servicio de emergencia existen 3 grupos de atención: la atención en el tópico, la atención en la sala de observación y la atención en la sala de operaciones. En la sala de observación pasan los pacientes que ya han sido tratados de la parte más aguda en los tópicos, y son como si estuvieran hospitalizados ya. Si nosotros nos ponemos estrictamente exigentes en el número de enfermeras que debe tener esa sala de observación, debería ser de 6 a 8. Pero esas salas de observación en realidad tienen pacientes con criterio de hospitalización, y en el servicio de hospitalización es de 12 pacientes por enfermera. Pero aún así hay una repriorización en cada guardia para destinar el número adecuado de enfermeras por paciente. En shock trauma, en la unidad de cuidados. O sea, lo que usted dice, señor Liendo, entonces, es que no hay esta crisis de personal, porque ellas llaman la atención sobre 2 cosas. Uno, no hay enfermeras suficientes, hay un déficit muy grande. Han hablado incluso de 700 enfermeras que hacen falta, o sea, que
que es el déficit que habría, pero además dicen que hay un problema con el equipamiento, que incluso para la inauguración de las nuevas áreas se ha trasladado equipo de las zonas antiguas del hospital, ¿no? Con lo cual como que se está vistiendo un santo pero desvistiendo otro. No, eso es absolutamente no es cierto. En primer lugar, las salas de operaciones van a tener equipamientos de bienes estratégicos y no estratégicos. Y ya han ingresado el 50 o 60% de todos los bienes para el funcionamiento. Nosotros teníamos 2 salas de operaciones que han sido observadas por su salud en la emergencia de gineco-obstetricia. Y esas no están funcionando. De ahí se ha trasladado algún equipo por 1 o 2 semanas que va a ingresar el equipamiento total. Pero eso es optimizar el trabajo. O sea que nosotros no podemos esperar estar equipados al 100% para poder brindar una atención de urgencia que necesitan los pacientes. Bueno, yo le agradezco mucho al señor Gustavo Liendo, gerente de la red prestacional del Hospital Rebagliati, por atendernos. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias a usted. Muchas gracias. Bueno, hay 2 versiones contrapuestas, ¿no? Con respecto a qué es lo que está ocurriendo ahí. No sé cómo se resuelve esto. No sé cómo se resuelve. Pero en fin, vamos a conversar ahora con el regidor de la Municipalidad de Lima, Hernán Núñez. Bienvenido, Hernán. ¿Qué tal, Nicolás? Buen día. Tenemos así puntualmente varios asuntos. Primero, inevitablemente, Hernán, todo ha sido parte de la campaña de Susana Villarán. Y según la información que reportó el programa Panorama el día domingo, se ha registrado en las campañas de Susana Villarán el gasto de 8.599.450 soles, que es bastante más de lo que ella había declarado, ¿no es cierto? Entonces hay una diferencia notable entre lo que se gastó y lo que declaró. ¿Cómo es posible que haya ocurrido esto? Entiendo que la investigación ha determinado una cifra mucho mayor en el marco de las campañas del no y de la reelección. Eso es un tema que le compete aclarar a quienes manejaron las finanzas de ambas campañas. Quienes postulamos en una lista de regidores no necesariamente estamos involucrados en las finanzas de una campaña. De hecho, en el caso de la campaña por el no, los regidores, y como siempre lo he señalado, teníamos más bien una posición de vocería o de articulación vecinal, y en el caso personal de la reelección yo estaba encargado del despacho de alcaldía, de manera que ni siquiera me involucré en la campaña. Claro, porque de fíjate, en el caso de no a la revocatoria, ante la Comisión Lavajato se presentó un informe diciendo que se habían gastado 1.612.322, pero la Fiscalía por un lado y la Comisión Lavajato por el otro detectaron que en realidad se ha gastado casi 4,5 millones de soles. O sea que se declaró como 3 millones de soles de menos de lo que realmente se había gastado. Ahora, eso te lleva a un problema ya de cuál es el origen de ese dinero, ¿no es cierto? En efecto, ese es el meollo del asunto, se identificar si es que en efecto estas cifras son mayores, que imagino están cotejándolas con las facturas que se emitieron en los canales que sacaron los respectivos spots o de las que se contrataron para los paneles. Me imagino que por ahí está yendo la investigación, no lo sé porque yo no he revisado la documentación fiscal. Pero en todo caso se debe determinar en efecto el origen del dinero, que entiendo es lo que va a determinar si es que existieron o no aportes de las empresas. Claro, porque la información es increíble, fíjate, el Diálogo Vecinal, ¿no es cierto?, reportó que había gastado 1.099.987 soles en gasto de publicidad, pero la agencia Mindshare, que fue la que manejó la campaña, pagó casi 4 millones de soles a diferentes medios de comunicación para la difusión de spots y anuncios. Es decir, más del triple de lo que se había reportado ante la OMPE, ¿no? Después hay otra empresa, Wishwin, que es una empresa de publicidad mexicana, comprometió una inversión de 2 millones de soles para la campaña en medios para la reelección del 2014, ¿no? Ahora, ¿cómo manejan ustedes esto internamente? ¿Ha habido, o sea, cuál es la situación de Susana Villarán? ¿Cuál es la, o sea, porque no es solamente ella, ¿no es cierto? El señor Castro también que está involucrado en este asunto, ¿no? A ver, creo que es importante determinar que tanto la campaña del no como la campaña por la reelección no fue la campaña de un partido, ¿no? De hecho, Susana Villarán no es parte ya de Fuerza Social. Ella renunció
en el 2014, ¿no es cierto? Y después tentó una candidatura parlamentaria y la vicepresidencia de la República de la mano del señor Urresti. Ella ya no es parte de la izquierda. Los análisis que se deben hacer en ese aspecto deben ser considerando las particularidades de ambas campañas. No fue una campaña, en principio, solamente de la izquierda, no fue la campaña de un solo partido, porque el no fue, digamos, la suma de varias expresiones políticas, sociales, individuales, y la campaña de la reelección también fue la suma de varios actores políticos que confluyeron en una inscripción vecinal, que era la de diálogo vecinal. Entonces, ahí hay responsabilidades concretas de quienes manejan la tesorería y las finanzas de una determinada campaña y quienes son quienes deberían dar las explicaciones. Ahora, la campaña fue millonaria, ¿no? O sea, era una campaña donde era evidente que se estaba gastando muchísimo dinero. O sea, ¿no les producía a ustedes, digamos, extrañeza que hubiera tanto recurso en la campaña? Como siempre he señalado, a diferencia de la campaña del 2010, que era una campaña sumamente austera, era solamente a la izquierda, en la campaña del no y en la campaña de la reelección habían otros actores, ¿no? Entonces, eran actores que iban más allá de la izquierda, que sumaban otras voluntades, porque la campaña del sí y el no era una campaña izquierda-derecha, digamos, era una campaña que expresaba si estabas de acuerdo con una serie de reformas impulsadas por la gestión de Susana Villarán o no. Y, digamos, habían actores sociales que se sumaron a la campaña del no y hubieron actores sociales que se sumaron a la campaña del sí. La preocupación que se planteó a nivel de regidores fue que se presente un informe detallado ante el ente electoral, que fue lo que ocurrió, que fue un informe de 1.600.000 soles. Ahora, si eso no está acorde, digamos, con la evaluación que viene haciendo Fiscalía o que viene haciendo la Comisión Lavallato, es algo que se debe determinar hasta qué grados de responsabilidad se alcanza y que se tiene que aclarar finalmente si esos costos se hubieron, de dónde es que se origina el dinero, ¿no? Ahora, entiendo que hay un montón de gente preocupada porque al participar en la campaña han firmado recibos y el firmar recibos supone haber recibido dinero que podría tener un origen ilegal y eso los involucraría, o sea, vas a terminar hasta con artistas involucrados en problemas legales muy serios, ¿no? Y teniendo que hacer cola ahí ante la Fiscalía y ante los juzgados. Yo no creo que a los artistas le hayan pagado un mango, ¿eh? O sea, yo creo que ellos han estado convencidos, digamos, yo no sé si ha sido el caso de todos, ¿ah? Yo no sé si ha sido el caso de todos. ¿Sí? Es exactamente lo que está investigando la Fiscalía, por lo que sé. Pero a mí no me consta. Y yo no creo, digamos, que alguien haya cobrado por una causa, digamos, que trascendía lo político. En todo caso es algo que se tiene que investigar, pero en efecto hay responsabilidades señaladas, digamos, en el marco de una campaña, ¿no? El tesorero, el encargado de finanzas, el personero legal, que es el que rinde las cuentas ante el ente electoral. Entonces, digamos, las responsabilidades debieran darse a ese nivel. Involucrar a todos los que participan en una campaña como si tuvieran el conocimiento de todo lo que ocurre en una campaña es realmente fantástico, porque es imposible que el candidato, ¿no es cierto?, que tiene que dar mensajes políticos, reunirse con la gente, mantener la serie política. Pero esto nos enfrenta a un asunto de fondo, que es una discusión que de alguna manera se está planteando ahora en el debate de cara al referéndum, ¿no es cierto?, y de cara a las modificaciones constitucionales, que es el financiamiento de las campañas donde finalmente está el origen, ¿no? O es parte de todo este mecanismo perverso que se ha construido. Es decir, inviertes dinero en la campaña y después te lo cobras, ¿no es cierto? Te lo cobras con obras, te lo cobras con concesiones, te lo cobras con privilegios, con algún tipo de beneficio, ¿no? Donde recuperas con creces tu inversión, ¿no? Y de esto no ha estado exonerada la izquierda, ¿no? Esto ha afectado prácticamente a todos los sectores de la vida política nacional. Sí, sin duda alguna, el tema de fondo es la penetración de los intereses privados en el Estado, sea gobierno nacional, municipal, el Parlamento, gobiernos regionales. Claro, hablamos de esto por las últimas denuncias en el caso Lavallato, pero este hecho no nace con las empresas brasileñas. La penetración de los intereses privados en el Estado peruano están las inmobiliarias, medios de comunicación, en fin, una serie de empresas que tienen representantes, ya sea apoyando campañas municipales, ya sea apoyando las candidaturas de quienes aspiran al Congreso, y en efecto después, si no se la cobran con obras, se las cobren también con leyes con nombre propio, para exoneraciones tributarias, ¿no es cierto? Entonces, ese es el tema de fondo. Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso y merece una reforma constitucional de fondo también. Yo quisiera, Hernán, si lo permites, ir brevemente a la pausa y regresar para un asunto sobre lo que yo he estado fastidiando insistentemente porque la verdad me parece indignante y que tiene que ver con todo este contexto de las elecciones municipales. Es decir, en el caso de Lima ya tuvimos un antecedente que es Comunicore, ¿no es cierto?
O sea, la Municipalidad de Lima le debía a Comunicore como 35 millones de soles, me 36. parece. 36 millones de soles. Entonces, de repente aparece una empresa de papel, porque era una empresa que no tenía una existencia real, que se llamaba Comunicore, que le compra la deuda a Relima, ¿no? Dicho sea de paso, no le paga un sol a Relima en ese momento, le cobra a la municipalidad los 36 millones, le paga a Relima 15 y se queda con 21, 24. ¿no? ¿Cuánto se quedó? Más de 21, ¿no es cierto? Entonces, esto te lleva a dos problemas. Primero, que si Relima estaba dispuesta a aceptar ese acuerdo, es que ese es el costo real de su servicio. Es decir, que teníamos un problema de sobrevaluación del recojo de la basura escandaloso. Y por otro lado, que acá, o sea, no me vas a decir que el alcalde no sabía que se estaba haciendo un negocio en sus narices, ¿no? Que estaba causando un perjuicio al municipio de 25 millones de soles o de 21 millones de soles. No, esa explicación de que el alcalde estaba de licencia y por lo tanto no tiene una responsabilidad es realmente absurda, ¿no? Y lo más lamentable de todo es que han pasado los años y no hay ni un solo funcionario sancionado porque se apeló a la figura de la prescripción, ¿no? Entonces prescribió el caso, no está involucrado el alcalde Castañeda y ninguno de los funcionarios. O sea, se levantaron 21 millones de soles y no hay ningún responsable. No pasó nada. No pasó absolutamente nada. Pero por eso, pues si tú puedes hacer lo que has hecho en Comunicore, puedes hacer lo que te dé la gana. Y por eso es que a mí, o sea, me ha parecido tan indignante la denuncia esta con respecto a cómo se está manejando el recojo de basura y toda la cadena de cosas que han pasado después. Porque esto empezó en realidad porque leí por ahí que había una denuncia sobre que nos estaban sobrevalorando el cobro de basura en el Cercado de Lima porque ya había vencido el contrato. Cuando empecé a indagar, empiezas a escarbar y encuentras, ¿no?, la basura en el tema de la basura, ¿no es cierto? Claro. De eso vamos a hablar tras la pausa. Regresamos, estamos con Hernán Núñez, regidor de la Municipalidad de Lima. Volvemos, esto es Exitosa, la radio del Perú. Ya regresamos con Nicolás Lúcar en Exitosa, la temperatura. En Lima 17 grados, en Iquitos 26, en Cajamarca 18 grados, 11 y 4. Información en vivo desde el Congreso de la República con Sofía Gallegos. Bien, gracias compañeros. Información en vivo desde el Congreso de la República. Nos acompaña el parlamentario Johnny Lescano, quien se pronuncia sobre estos nuevos audios donde se le escucha al juez César San Martín, en este caso a quien se le acusaría por tráfico de influencias con el ex juez del Corte Superior de Justicia de Callao, Walter Ríos. La llamada la hace a través de la secretaria. Pero eso, digamos, podría probar que no era muy cercano quizás a Walter Ríos, que no tenía su celular. Pero ahí un poco que le dice, oiga... Igual ejercía tráfico de influencias. De todas maneras, la forma como hablan, los términos que utilizan, dan impresión pues de que
hay este tipo de acciones que a todas luces son privilegios que deben ser rechazados en el Poder Judicial. Bien, hemos escuchado entonces al parlamentario Johnny Lescano. Informó Sofía Gallegos para Éxitos. 11 de la mañana, 5 minutos. Salud de Alberto Fujimori evoluciona favorablemente, dice médico. El estado de salud del expresidente internado desde el domingo en una clínica ha evolucionado favorablemente esta mañana, informó su médico Alejandro Aguinaga. Según explicó, el exmandatario presentó la noche del domingo una arritmia cardíaca. Magán me ordenó vigilar la liberación de Caracol, asegura ex jefe de seguridad del INPE. Luis Flores Prialé sostiene que fue sentenciado injustamente a 13 años de prisión por haber favorecido al narcotraficante Gerson Galvez Caracol para que sea excarcelado irregularmente el 13 de octubre del 2014, cuando aún faltaban 4 años para que cumpla su condena por el delito de intento de homicidio, robo agravado y tráfico ilícito de drogas. Exitosa está en Conexión Nacional. Alcalde de Ushua perdió a su padre y sobrino durante intoxicación masiva en Ayacucho. Iván Villagómez Yamoca fue uno de los afectados en la masiva intoxicación ocurrida en dicho centro poblado de la provincia de Paucar del Sarazara, que dejó hasta el momento 10 fallecidos. Tenemos más información desde Puno con Juan Quilca. Muchas gracias. Información en vivo desde Puno para Exitosa. 2 mujeres fueron intervenidas luego de ser acusadas de haber sustraído productos de un conocido supermercado en la ciudad de Juliaca. Los incidentes ocurrieron en los supermercados peruanos de Plaza Vea. Las mujeres intervenidas fueron identificadas como Edith Norma Lobón Aviles, de 35 años, y Edith Noemí González Maldonado, de 40, quienes ahora son acusadas por la presunta comisión de delito contra el patrimonio. Ellas fueron sorprendidas por el personal de seguridad que labora al interior de dicho centro comercial, sustrayendo productos de belleza por un monto de 522 soles. En Puno, informó Juan Quilca, Exitosa Perú. Tenemos más información desde Ica con Marlon Vidal. Te escuchamos, Marlon. Información en vivo desde la provincia de Ica. Nos encontramos en las oficinas de CODE Ica de esta ciudad, donde se ha llevado a cabo una conferencia del colectivo Ni Una Menos, que también se une a esta marcha de protesta contra los 3 poderes del Estado, contra estos hechos de corrupción. Ustedes también se están uniendo a esta marcha. Exactamente, estamos exigiendo a las mujeres justicia y denunciando ese sistema de justicia corrupto y machista que impera en nuestro país y que afecta a la vida de las mujeres. Este 11 de agosto Ica también se suma a la marcha nacional Ni Una Menos. Diversas instituciones nos hemos hecho presentes en esta conferencia de prensa para invocar a la ciudadanía que nos apoye. No podemos permitir que los jueces negocien la vida de las mujeres. No podemos permitir que los jueces actúen de esa manera con la administración de justicia. Necesitamos justicia efectiva, oportuna, transparente e incorruptible. Cuando las mujeres acuden a denunciar, quieren que la justicia las respalde y no que los violadores y los agresores o feminicidas estén caminando campantes por las calles. Por eso, Ni Una Menos, Ica se suma a esta marcha el 11 de agosto. Fueron declaraciones de los representantes del colectivo Ni Una Menos de la provincia de Ica. Informó Marlon Vidal para Exitosa Perú. 11 de la mañana, 8 minutos. Tú estás en Exitosa. Seguimos con Nicolás Lucar. Exitosa. Esta y otras informaciones usted las puede leer en Diario Exitosa con un lenguaje claro, directo y objetivo. Hoy en nuestra portada, ministro blindó a Nadine. Acusan a Vicente Ceballos de encarpetar denuncias contra la ex primera dama. Diario Exitosa te informa con la verdad a solo un sol. Síguenos en las redes sociales. En Twitter, @ExitosaPE. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Erika Rado está en la base naval del Callao. ¿Qué pasó, Erika? Adelante, por favor. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenos días. Información en vivo. Se ha suspendido la audiencia de control de acusación por el caso Perseo para que esta ingrese a etapa del juicio oral. El motivo es precisamente la ausencia de uno de los magistrados, Johnny Contreras Buscano. Esto debido a problemas de salud, pero vamos a escuchar las declaraciones de el doctor Crespo, precisamente defensa de los acusados, en este caso de personas vinculadas a Sendero Luminoso y el Movadé. Ideas
es el derecho de que si hay alguna acusación penal, los hechos tengan que ver con un delito, ¿no? Y en este caso del llamado delito de terrorismo se requiere que los hechos tengan que ver con un daño a la vida, a la salud, a la integridad física, a la propiedad, a las vías y medios de comunicación, realizado con explosivos, con armamentos idóneos para causar ese daño. Entonces nosotros lo que cuestionamos precisamente es el dictamen fiscal, la acusación fiscal, porque en ninguno de los hechos que se mencionan hay alguno que sirva para coadyuvar a la finalidad de actos de terrorismo. No hay. El Movadef, desde su creación, el 2009 hasta la fecha, no ha cometido ningún acto de violencia ni contra ninguna persona. ¿Qué es lo que ha planteado el Movadef en su constitución? Una amnistía general para civiles, militares y policías de lo que fue el conflicto armado interno que vivió nuestro país, una reconciliación nacional que sirva para entrar en reconciliación al bicentenario y una democratización de la sociedad peruana. Esos son los planteamientos del Movadef. El Movadef se creó para participar en la vida política del país conforme al artículo 35 de la Constitución Política del Perú. No se constituyó para hacer lucha armada. La lucha armada, lo que hubo en nuestro país, terminó hace 25 años con la detención del doctor Abimael Guzmán. Ya no existe esa situación en nuestro país, los tiempos han cambiado y no estamos de acuerdo que nos acusen con un decreto ley, el 25475, que fue dado por un gobierno de facto y que fue entonces parte de estas declaraciones que viene brindando Alfredo Crespo. Él es también defensa de uno de los acusados. Se trata de 44 personas vinculadas a Sendero Luminoso y Movadef. Esta audiencia debía realizarse hoy a las 10 de la mañana. Sin embargo, debido a la ausencia de uno de los magistrados, Johnny Contreras Suscano, debido a que es un paciente oncológico, según lo que se ha informado, no se puede realizar. Aún no hay una fecha exacta cuando se va a retomar esta audiencia. Adelante contigo, Nicolás, en estudio. Muchas gracias. ¿Le creen ustedes al doctor Crespo o no? Es un tema bien complicado. Yo estoy seguro que Sendero Luminoso, el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, sigue existiendo. Que su líder máximo es Abimael Guzmán, que tienen, por supuesto, fuera de la prisión un comité central y que la decisión de constituir el Movadef fue Abimael Guzmán y que es un organismo que han creado para intervenir en la sociedad, acumular fuerzas para que, llegado el momento, retomen su voluntad o su capacidad de tomar el poder por la vía violenta, ¿no? Ahora, el problema es que, ¿no?, están tratando de usar los mecanismos que les permite la democracia y la legalidad para actuar, y nosotros tenemos que saber responder a esto con inteligencia. Pero en fin, estamos con Hernán Núñez, regidor de la Municipalidad de Lima, y hablamos de este tema, de esto. Es decir, acabamos de comentar el caso Comunicore, ¿no es cierto?, detrás del cual está una empresa brasileña, o sea, porque esta Relima es convertida en Innova y es comprada por una empresa brasileña, es la que finalmente terminó manejando la operación, es una empresa que se llama Solvi, sí, ¿no?, que dicho sea de paso está involucrada en el escándalo Lava Jato, ¿no es cierto? Entiendo incluso que algunos de sus directivos o han estado o están en prisión, pero también ha estado involucrado en casos de delitos ambientales, por las que por lo menos en algún estado de Brasil tienen prohibido por 5 años contratar con el Estado en relación a estos temas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esta gente, que es la que estuvo involucrada también en el caso Comunicore, es decir, de sacarnos la vuelta y levantarse 21 millones de soles, por los que, como tú has contado, Hernán, nadie ha pagado. Tenemos el problema del recojo de la basura en Lima. El contrato venció en 2015, ¿no es cierto? Así es. El contrato vence en realidad en el 2005, durante la gestión de Castañeda Locio, la primera gestión de Luis Castañeda Locio. Es un contrato que se hereda del gobierno de Ricardo Belmont, y en el 2005 se amplía por 10 años más. 10 años más, ¿no es cierto? Durante ese tiempo,
solamente se dedicaron a renovar el contrato como si Lima fuera la misma Lima de 1995, como si Lima no hubiera cambiado, como si las características de la ciudad se mantuvieran después de 20 años, porque el contrato de concesión establece, digamos, servicios bastante básicos con el tema de recojo de limpieza pública. Barrido de calles, ¿no es cierto?, limpieza de plazas, recojo de residuos sólidos, y no ha incorporado, ni se han esmerado en incorporar, ni en este contrato de concesión, ni en la licitación pública que se quería hacer para el nuevo servicio, nuevos aspectos como reciclaje, por ejemplo, que podría dar recursos a la municipalidad, el tema de energías que se podría haber usado con el tema de rellenos. Es además lo que se está haciendo en los rellenos modernos. Exacto. Es decir, la basura produce gases y esos gases puedes transformarlos en energía. Y eso... O con el control de gases lo puedes canjear por emisiones de bonos de carbono, ¿no es cierto?, que también es una medida internacional que se utiliza para obtener recursos. Ahora, lo increíble es que el contrato establecía que el año 2015 los camiones que Relima hubiera estado utilizando pasaban a propiedad de la municipalidad. Estamos 2018 y los camiones siguen, porque se ha hecho después del 2015 adendas, ¿no es cierto?, para seguir ampliando el contrato, pero los camiones no han pasado a la municipalidad como debió ocurrir hace 3 años. Y les pagamos por el uso de esos camiones, primero como si fueran de ellos, cuando son nuestros. Y lo segundo, les pagamos como si fueran nuevos y tienen 12 años, o sea, son viejos. Es increíble. Ahí hay que diferenciar, digamos, el uso de los camiones, porque podría ser que la propiedad sea municipal, pero el uso todavía sea privado. Habría que revisar la especificidad. No. O sea, el argumento de la gente de la municipalidad es que no es negocio que los camiones pasen a la municipalidad porque habría que asumir costos financieros, no se han hecho un enredo ahí. Pero lo real es que la propiedad de los camiones debería ser de la municipalidad, y si la gente de Relima lo usa, tendría que pagar por ese uso. Eso está y es establecido al revés. en el contrato. Nosotros les pagamos porque recojan basura con nuestros camiones. Ahora, lo que sí, en todo caso, entiendo que es causal de penalidad, es el incumplimiento del contrato, y ahí se está incumpliendo en el contrato no solamente por el tema del uso de vehículos, sino por no haber invertido en los mismos, porque el contrato, hasta donde yo recuerdo, había una cláusula que era bastante clara en invertir en nuevas unidades, en una flota, garantizar que hubiera una flota moderna, actualizada. Exacto. Que eran lo que ibas a dejar. Ahora, es increíble el privilegio, porque, es decir, es un sistema, ¿no es cierto? O sea, aparte de que se está pagando montones de plata, acá la gente de la Municipalidad de Lima ha dicho que se está pagando más o menos 210 soles por tonelada, que es casi el doble de lo que se paga en otros distritos por lo mismo. Porque además hay que aclarar que Lima solamente ve la basura del cercado de Lima. Claro. Cada distrito ve su basura. Claro, pero lo que ellos no nos han dicho es que, es decir, estás pagando eso por camiones que son tuyos, con lo cual ya estás pagando de más. Estás pagando como si fueran nuevos cuando son viejos, pero además no les estás cobrando por la disposición final, porque lo hacen en rellenos que también son de la municipalidad. De propiedad municipal. Sí. Es un regalo, simplemente. O sea, ¿qué más quieren, señores brasileños, ¿no? Ahora, eso entiendo que está establecido desde el contrato original. Claro, o sea, nunca se pensó, ni en el contrato original, ni en las ampliaciones que datan del 2005 y las posteriores adendas, que la municipalidad cobre un porcentaje de lo que recauda. Porque aquí es importante aclarar que lo que llega a los rellenos sanitarios de propiedad de la Municipalidad de Lima y que ahora los administra Relima, no solamente es la basura del cercado, es la basura de todos los distritos que sí le pagan a Relima por el procesamiento de esos residuos sólidos. Es decir, la propiedad es municipal, la concedo al privado. Pero el privado es el que hace el negocio. Exacto, le cobra no solamente a Lima, sino le cobra al resto de distritos. Ahora, acá hizo una denuncia muy grave un señor Jorge Hurtado que está en una disputa hace más de 20 años con Relima y con la municipalidad, porque lo que él dice, y todo indica que es cierto por las evidencias que él ha presentado, es que había una autorización para arrojar basura en un área y para hacer un relleno, y lo que ha hecho Relima es arrojar basura en lugares que no estaban autorizados, en primer lugar, lo cual significa una usurpación. O sea, estás ocupando un terreno que no es suyo. No es suyo. Pero además estás echando basura en un lugar donde no tienes autorización, pero encima lo que él dice que es mucho más grave, ¿no? Más allá del conflicto que tiene enfrentado al señor Hurtado, es las condiciones en que se está procesando esa basura. O sea, lo que él dice es que no hay un tratamiento técnico de la basura, que hay, o sea, emisión de gases que no está siendo canalizada adecuadamente con todos estos sistemas de chimeneas, de control de estas emisiones tóxicas, porque hay metano, ¿no es cierto?
pero hay residuos líquidos que se desprenden de la descomposición de la basura que tienen que ser canalizados y procesados adecuadamente, pero encima están depositando material que se supone que no es el que deberían, es decir, restos de aceites, de petróleo, ¿no es cierto?, que son material altamente contaminante que requiere otro tipo de procesamiento. Entonces, ahí ya estás hablando de ¿qué? ¿De delitos ambientales? Es un delito ambiental. Sin duda alguna, esto configura un delito ambiental que debiera ser sancionado porque además el procesamiento, digamos, de los residuos que se recoge por el servicio de limpieza pública tiene un nivel de especificidad distinto, ¿no es cierto? No es lo mismo, por poner un ejemplo, procesar las bolsas de basura de las casas que procesar la basura que sale de un hospital, ¿no es cierto? Entonces tiene un tratamiento distinto que en este caso Relima deberá garantizar. Lo que yo no entiendo, Hernán, es por qué nos puede pasar esto. O sea, ¿por qué nos pasan estas cosas? Es decir, ¿por qué? ¿Por la impunidad? O sea, que puedes hacer lo que te dé la gana. O sea, con Comunicore te levantaste 21 millones de soles y no pasó nada. Bueno, y es la misma Porque empresa, no pasó nada. Y esta misma gente ahora está recogiendo basura con nuestros camiones. Está cobrando como si fueran nuevos, ¿no es cierto? Está sobrepreciando. Les estamos entregando nuestro relleno, que también es nuestro, ¿no es cierto? Y encima no lo hacen con los requerimientos técnicos que se debiera, claro. No, ahora, el argumento es que no, que tienen un programa ambiental que corresponde a hace 20 años, ¿no? 22 años. Claro, o sea, las características del contrato de concesión son de la época del alcalde Belmont. Ahora, pero ¿qué se hace ahí? ¿Qué habría que hacer? O sea, ¿qué sería lo razonable? Bueno, anular la renovación de la concesión, nombrar provisionalmente a alguien para que se haga cargo, ¿no es cierto? Y organizar en serio una licitación. La gestión del alcalde Castañeda llevó a cabo una licitación que se cayó por dos aspectos. La primera, judicial, porque los obreros de limpieza pública tenían un juicio que habían ganado, donde el juez le dio la razón por derechos laborales adquiridos, ¿no? Entonces, o sea, que los trabajadores de Relima debían pasar a ser parte de la planilla municipal. Entonces, como la licitación está en curso, el juez determinó paralizar la licitación. Sin embargo, eso no fue el único motivo, porque la Contraloría hizo dos advertencias. La primera es que las bases del proyecto de contrato no habían considerado la actual regulación sobre disposición de residuos sólidos, lo cual generaría el riesgo de afectación del costo final del proyecto por mayores exigencias del cumplimiento del servicio. Esa era una cuestión técnica que los funcionarios del alcalde Castañeda no lo incorporaron en el contrato de concesión. Y lo otro es que los niveles de servicios y penalidades establecidos en las bases eran muy generales. Entonces podría darse, según lo que contrastó la Contraloría, se podría exigir al contratista un parámetro de comparación de medición que podría generar incumplimientos en la prestación del servicio porque no quedaban del todo claros. Cuando se discutió este tema en el Consejo Metropolitano, varios votamos en contra precisamente porque veíamos varios vacíos en las bases del concurso de licitación pública. Uno de ellos era las generalidades que en efecto Contraloría después advierte, y lo otro es lo que comentábamos al inicio, que no estaban dotando al nuevo contrato de limpieza pública de las nuevas herramientas y las nuevas disposiciones que ya se utilizan en otros contratos de concesión a nivel regional. Tema del reciclaje, aprovechar los rellenos sanitarios para energía, que significa recursos para el municipio, ¿no es cierto? Porque la municipalidad podría dar los rellenos sanitarios, ¿no es cierto?, en concesión, obtener un porcentaje de ahí, pero también obtener recursos con el procesamiento de los gases. No, pero además hacer el problema es que cuando lo que te guía no es el interés del ciudadano, la protección del medio ambiente, el manejo absolutamente técnico, en este caso de los residuos, sino el business, ¿no es cierto? Porque, o sea, este es un negocio increíble. O sea, imagínense que ustedes son los brasileños de Solvi. Están usando camiones que son de la municipalidad como si fueran suyos. Le están cobrando como si fueran nuevos. Depositan la basura no en un lugar en el cual ustedes han invertido, sino se los ha entregado gratis la municipalidad. Y no dan nada, no lo renuevan, no aplican nuevas tecnologías, están contaminando el medio ambiente. Es un negocio, pero millonario. Hacen el proceso de licitación pública para un nuevo servicio con las mismas bases con las que opera Relima. Ayer alguien me decía que conversaba con un funcionario que no puedo nombrar, que ve estos temas, y me decía, detrás de todo esto, es imposible que este tipo de cosas ocurra si es que no hay funcionarios penales que permitan que esto siga ocurriendo. O sea, no hay otra explicación. No hay otra explicación. O sea, no puede ser que te esté pasando todo lo que te está pasando sin que haya algo oscuro, sospechoso
y algún funcionario el que probablemente haya que agarrar el pescuezo y ponerlo donde debería estar, ¿no? Que no es en un cargo público, sino en la cárcel, ¿no? Es curioso porque durante lo que duró toda la licitación pública hasta que se cayó, solicitamos la presencia del funcionario en reiteradas oportunidades en el Consejo para que explique el estado de la licitación pública. Nunca fueron, nunca dieron ninguna explicación y de hecho cuando salió el informe de Contraloría tampoco fueron a explicar qué había pasado. Nos enteramos por un comunicado del Comité de Selección en el que señalaba: un juez ha dispuesto que no se continúe con este proceso, el proceso no va más. Y lo que ha pasado es que, porque le preguntamos al funcionario que fue a sustentar este tema en el Consejo, ¿qué va a pasar con Relima? Si es que el contrato o la licitación pública se cae, como puede suceder con una licitación pública. Y lo que él respondió es más preocupante, porque él dijo, bueno, hasta que no haya un nuevo servicio de recojo de basura y de limpieza pública, Relima o Solvi, que es lo mismo, va a seguir brindando el servicio. O sea, hasta que no se haga una licitación pública de verdad. Y si demora 10 años, seguirán 10 años más. Relima. Todo esto es increíble, simplemente. O sea, yo por eso insisto, muchas gracias, Hernán. Gracias. Y esto tiene que ver con nosotros. O sea, nos pasan por encima. O sea, vienen unos brasileños que están procesados allá por delitos ambientales, que están metidos en el caso Lavajato, que ya nos hicieron una con el caso Comunicorio. No hay un solo preso. Y se tiraron 21 millones de soles nuestros de la municipalidad. No pasa nada. Entonces, si no pasó nada ahí, se puede hacer lo que les dé la gana. Como lo que están haciendo con el tema de la basura. Lo que les dé la gana. No, no sé. Simplemente. Kevin Valdivieso está en Ayacucho. Adelante, por favor. Muy buenos días, Nicolás. Buenos días a toda tu legión de oyentes. Efectivamente, estamos en Pausa, provincia Paucar del Sarazara, donde uno de los distritos de nuestra provincia, el distrito de San José de Usua, vivió un trágico suceso el día de ayer con la intoxicación masiva de más de medio centenar de pobladores naturales del distrito de San José de Usua. Comentarles la última información que hemos recogido desde aquí, desde Pausa. El helicóptero de la base aérea de La Joya de Vítor, Arequipa, se ha dirigido acá a Pausa y hace aproximadamente ya una hora ha trasladado a 6 de los más delicados afectados por esta intoxicación. A 6 de los más delicados los ha trasladado hacia la base aérea de La Joya en Arequipa para que ellos sean posteriormente trasladados hacia la ciudad de Arequipa, hacia el hospital Honorio del Llano. Es la información que podemos manejar en estos momentos, Nicolás. Muchas gracias por la información. Bueno, vamos a seguir lo que va ocurriendo en este caso. Entiendo que está interviniendo ya la policía para determinar, los peritos de la policía para determinar el origen de esta intoxicación. Todo indica que ha habido una contaminación de algún tipo de pesticida con alguno de los productos utilizados en este evento, en este velorio. Está con nosotros Juan Torres Mores, subsecretario general del Sindicato de Trabajadores de Tumán, y el señor Alex Constantino Semanche, asesor legal del sindicato. Bienvenidos. Muy buenos días. Buenos días. Ha habido todos estos días, hoy ha habido una nueva manifestación, ¿no es cierto?, en Tumán en contra de la administración de esta empresa que se llama Coali, ¿no? Sí, una empresa ligada al grupo Oviedo Becerril. Ya, pero yo creo que es importante retomar esta historia. ¿Cómo termina el grupo Oviedo tomando el control de la azucarera desde el comienzo? Ellos compran una deuda a una empresa transportista, ¿no es cierto? Tumán le debía a unos transportistas. Sí, ellos ingresan en el 2006 y a los 7 meses ya le estaban debiendo 37 millones a esta empresa. Claro, pero ellos entran porque dicen, hay una empresa de transporte que tiene una deuda, compran esa deuda. Compran la deuda de Transporte Carranza. Pues, de Transportes Carranza. Entonces un juez o una jueza les da a la administración para cobrarse la deuda, que era de cuánto en ese momento. 2,5 millones. 2,5 millones de soles. Sí. Y se quedaron hasta hoy, digamos. Hasta hoy día, nuevamente simularon otra deuda. O sea, 12 años después siguen ahí. Continúan con esta intervención que ha habido, ¿cómo se llama? Intervención del Estado que los ha protegido, ¿no? Para cubrir a esta mafia. O sea, entraron para cobrarse 2,5 millones de soles, ¿no es cierto? Y ahora vuelven a entrar con esta empresa Coali porque, ¿qué cosa es lo que hacían ellos, por lo que entiendo? Le vendían el azúcar a una empresa intermediaria que era la que hacía el negocio vendiéndolo a los distribuidores, ¿no es cierto? O sea, no había un sistema de comercialización directo que le permitiera a Tumán tener utilidades, ¿no? Las utilidades se transferían. Nunca le han dado utilidades a Tumán. Siempre con sus empresas tercerizadas para negociar el azúcar,
este Edwin Oviedo, por medio de sus administraciones que ha venido administrando la empresa Tumán, con apoyo del Poder Judicial, y nosotros siempre hemos rechazado, siempre nos hemos puesto en contra porque ningún beneficio le ha dado a los trabajadores y por ende a la empresa la ha llevado a la quiebra. En todos sus aspectos. En todos sus aspectos económico, logístico, nosotros teníamos buena maquinaria, no nomás en ese extremo. Ahora estamos afectados psicológicamente. 1 año, 3 meses, sin pago de remuneraciones, los trabajadores. Nosotros, a pesar de todo, han matado a nuestros dirigentes. Esto los conoce el Estado. Hay una denuncia del fiscal Carrasco, pero el Estado cruza los brazos y nos deja desamparados. En esta oportunidad ha venido la caballería, ha venido la UCE, toda la logística del Estado. Era más número que los trabajadores que protestaban. Eran más, como te digo, Nicolás, nosotros hemos hecho un bloque de trabajadores ahí, soportando, y ellos dan órdenes a la caballería y nos arrebasan por la cabeza los látigos. Los dirigentes que hemos estado al frente, en ese cordón, no hemos podido soportar por la caballería. Las mujeres se tenían que arrinconar, los muchachos, todos ellos en el suelo. A mi hermano le han latigado la cara. Entonces, ha podido ingresar a esta secretaria Rosa Fernández. Porque no fue el juez, ¿no? No, mandó una secretaria para ejecutarla, ¿no? Ha enviado esa secretaria. Entonces, ahora, lo increíble es que lo que ocurre es esto. Es decir, el Grupo Oviedo contrata a una empresa del Líbano para hacer la distribución y supuestamente adquiere una deuda con del Líbano, le debe. Y del Líbano, que es una empresa del Grupo Oviedo, le transfiere esta deuda a la empresa Coali, y esta empresa Coali vuelve a repetir la historia. Dice, como hace 12 años, Tumán me debe, yo soy el dueño de la deuda, aunque yo no la adquirí, o sea, yo no fue directamente conmigo, yo he adquirido la creencia. Entonces, para cobrarme, me tienen que dar la administración. Y consigue que un juez le dé la administración. O sea, qué increíble. Es que la historia se repite 12 años después. Vamos a ir a la pausa, si lo permiten, y regresamos para hablar de este tema y qué otras cosas han estado ocurriendo alrededor, cuál es el papel del señor Becerril en todo esto y cómo darle una salida a una situación tan crítica. Vamos a la pausa y volvemos con los representantes de los trabajadores de Tumán. Ya regresamos con Nicolás Lucar en Exitosa. ¿Sabías que el diente de león purifica el organismo? ¿Que el ginseng activa tu sistema inmunológico? ¿O que el yantén y el eucalipto curan males respiratorios y la fatiga mental? Diario Caribeña te regala el coleccionable Secretos del Naturismo.
Continuamos con Nicolás Lúcar en Exitosa. Este programa llega a ustedes gracias al auspicio de King Cronuts, el café que rompe con lo tradicional, renueva lo artesanal y mantiene ese toque hecho en casa. Te invitamos a que pruebes nuestros originales Cronuts, la fusión perfecta entre un croissant y un donut, además de sándwiches, helados y más. Visítanos en cualquiera de nuestros 3 locales. Anota: Avenida José Leal 1494 en Lince, Enrique Palacios 370 en Miraflores y Javier Prado Este 620 en La Molina. Pide también tu delivery llamando al 471-0527. Anota: 471-0527. Síguenos en el Facebook. Te esperamos. Y esta es otra mención de nuestro auspiciador. Estudiar en la Universidad Peruana de Integración Global, UPIC, te permite trabajar en lo que te apasiona con sus 5 carreras profesionales: Ingeniería de Sistemas, Marketing y Negocios Internacionales, Enfermería, Derecho y Ciencias Políticas e Ingeniería Civil. El examen de admisión se realizará el día 30 de septiembre. Para informes e inscripciones puedes llamar al 275-0500. Anota: 275-0500. UPIC, excelencia académica para un mundo globalizado. Estamos con Juan Torres Mores, subsecretario general del Sindicato de Trabajadores de Tumán, y Alex Constantino, asesor legal de este sindicato. La resolución con la cual se nombra a Coali, esta empresa, como la administradora de Tumán, la ha tomado un juez. Así es, señor periodista. Ese es el señor Ari Hendrik Terrone Meléndez. Y lo peculiar de este caso es que y en la cual queremos denunciar públicamente la irregularidad, la grave irregularidad cometida por los ex consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, que era presidido por el entonces el consejero Guido Águila Grados. Claro. Exactamente. El señor juez postuló en el 2014, la cual el 30 de diciembre del 2014 salió la relación de los postulantes aptos en candidato de reserva. La ley de carrera judicial, la 29277, en el artículo 65, inciso 4, indica muy claramente que esta condición tiene solamente un año de duración. O sea, el plazo era hasta el 30 de diciembre del 2015. Pero lo curioso y lo grave de este caso es que el señor ha sido nombrado 19 días después, cuando ya había es decir, quedado sin si se aplica los reglamentos y la ley, este señor no debió ser nombrado juez. No es juez, señor. Y fue nombrado juez en Lambayeque, y este señor juez es el que acaba de resolver. Ahora, él resuelve este caso de Tumán cuando otra juez se negaba a resolverlo del tema de Coali. Claro, se negaba a entregar la administración. Y es por ello que este señor entró específicamente a resolver y entregar la administración al grupo Oviedo Becerril. Y es una denuncia muy grave, señor, porque los ex consejeros... Ahora, usted dice en el grupo Oviedo Becerril, ¿por qué? Porque el papel que ha tenido el señor Héctor Becerril en todo este proceso. Claro. Acá el apoderado o el gerente general del grupo Oviedo es Antonio Becerril Rodríguez, que es hermano de padre y madre del actual congresista, Héctor Becerril. Y todos sabemos que es público que el señor Héctor Becerril se reunía en la casa con el señor Guido Águila Grados. O sea, y el quien firma la resolución es el doctor Guido Águila Grados, el que firma la resolución nombrando los jueces fuera de la fecha al señor Ari Terrones Meléndez. Es una total... los señores consejeros han incurrido en una infracción constitucional al violar la ley, porque nosotros como abogados sabemos perfectamente que tenemos que... somos los primeros en respetar la ley. La ley se ha hecho para respetarla, no para violarla, señor periodista. Ahora, es increíble cómo... Yo insisto, 12 años después se repite la historia. O sea, aparezco yo con una deuda, digo, yo soy la empresa Coali y me deben 11 millones, están diciendo ahora, ¿no? Y como me deben 11 millones y yo tengo que cobrar mi plata, entonces me entrega a la administración un juez. Entonces, como una jueza se niega, porque le parece esto otra vez, me imagino, la repetición de la historia de una arbitrariedad, eso en una situación además socialmente muy compleja, la cambian a la jueza y encuentran uno dispuesto a hacerlo, que es este señor, que no debería ser juez en este momento según lo que ustedes dicen. Exactamente, justamente, y el señor se está presentando la denuncia respectiva ante la OGMA, ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, ante el Consejo Nacional de Magistratura, así como también otros entes respectivos con la Contraloría, para que sean revisados minuciosamente todas las resoluciones emitidas
por este Consejo Nacional de la Magistratura que acaban de ser destituidos. Acá hemos hecho una búsqueda desde el 2013, de las resoluciones con anteriores consejeros, y ninguno ha violado tanto la ley como lo ha hecho este Consejo. Y justamente para nombrar a dedo al señor Ari Terrone Meléndez, cuando ya estaba ya... Claro, un juez que ya, o sea, como se nota, ¿no? En los audios, cómo deciden por siempre, entonces debe favores de juez porque yo te puse ahí y tienes que hacer luego lo que yo te pida, ¿no es cierto? Exactamente. Mira, yo te voy a decir... es increíble esto de que yo lo escucho, es que uno no dejo de asombrarme de cada cosa que nos pasa. Acabamos de estar hablando de todo este escándalo de la basura en el centro de Lima y el escándalo de Comunicore, que no pasó nada. Es que así es, pues. Cuando tienes impunidad puedes hacer lo que te dé la gana. O sea, te metes por la ventana a una azucarera, ¿no es cierto? Supuestamente para rescatarla, la dejas en la quiebra y tú sacas millones de la empresa y el Estado, el gobierno peruano te pone a las Fuerzas Armadas a cuidar tus intereses. Es el Escobar. Es el Escobar en el Perú que está reemplazado por Edwin Oviedo Pichotito. Imagínate. Él está ensuciando el balompié peruano en la federación. Nosotros, los tumaneños, estamos aptos a enfrentar a él. No lo rechazamos al grupo Oviedo Becerril. Todos los tumaneños estamos dispuestos a dar la vida, te digo, Nicolás. Es por eso, el interés que él tiene es llevarse las bolsas de azúcar. Aquí está el documento. El documento no lo crea Juan Torres. Son un total de 9.438 bolsas. ¿Para qué? Te digo, Nicolás, ¿para qué? ¿Para qué es esto? ¿No? ¿Para qué? Para pagarles a estos señores, ¿no? Con estos memorándum. Fíjate, 2.100 para pagar útiles de aseo a Dinoes, a la policía. Acá tenemos 319 que hacen un total de 2.000 soles con 419 soles. Oficinas de útiles para la Dinoes. Toda esta situación está bien argumentada. Nosotros ya le hemos presentado al señor Wilberto Bernal Rabanal, del jefe de Interpol. Ahora, la pregunta final es, ¿quién debería intervenir en esto? O sea, ¿cómo se para esto? O sea, ¿cómo paras esta arbitrariedad, esta prepotencia, esta situación absurda? ¿No es cierto? Hace 4 días, la primera sala civil de Chiclayo ha ordenado nuevamente la reposición del doctor Jorge Rodríguez Gálvez, que es el gerente general, despedido arbitrariamente el 2006 por el señor Edwin Oviedo Pichotito, para tener todo el control de la agroindustrial. Y el señor, en estos días, tienen que reponerlo, porque es el representante general, el gerente general de la agroindustrial. Y es el que tiene el respaldo de todos los trabajadores tumaneños. Bueno, tenemos que terminar por el día de hoy. Yo les agradezco mucho por estar con nosotros. Muy agradecido, hay muchas cosas que decir, pero no, hay más tiempo. Ustedes saben que acá no solo tienen ahora, sino han tenido siempre el espacio, ¿eh? Siempre, hay que decirlo. Siempre hemos hablado de este tema. Claro. Aunque en muchas circunstancias ha supuesto pagar precios por eso. Claro. ¿No? Estos son los miles de trabajadores que están muriéndonos de hambre en Tumán. Le digo a todo el Perú. Hay mucho abuso policial y la corrupción en Lambayeque, que está dominado por el grupo Oviedo Becerril. Muchas gracias por estar con nosotros. Y nos vamos ahora con Judy Rodríguez a las redes sociales. ¿Qué dice Judy, la gente en las redes sobre el indulto a Alberto Fujimori? Todo lo que tenga que ver con Fujimori causa polarización en las redes sociales. Inmediatamente. Vamos a revisar rápidamente los comentarios de nuestros seguidores en Twitter y en Facebook. Edilberto nos dice, ningún delincuente debe recibir beneficios ni contemplaciones, debe cumplir su condena. Por otro lado, Hernán Martín nos dice que se anule el indulto. Nina Mora dice, lo que decida la corrupción del gobierno no importa, pues ahora vemos su origen. Si el propio San Martín es expuesto en su corrupción, ¿qué base de valores tiene? Ninguna. Esto es otra de las tantas manipulaciones. Mientras a Fujimori millones de peruanos lo quieren y agradecen. Dice Nina. Alexander opina, totalmente de acuerdo, más bien sería inhumano regresarlo a la cárcel. José Adam nos dice, a favor, ese indulto jamás debió darse. Por otro lado, ¿qué nos dicen nuestros seguidores en nuestras redes sociales? Por favor, Aiza Flores opina, ¿por qué no se habla mejor de César San Martín? No tapen el sol con un solo dedo, lo de Fujimori merece estar con su familia y ya está anciano, nos dice, pero el tema de César San Martín lo estamos tocando desde las 5 de la mañana. Susana opina, el indulto está sobre todo, el Poder Judicial está tomando ese flotador
para no hundirse, ¿no? Para al menos salvarse de toda la olla de corrupción. Recuerdo los ataques que recibiste en redes sociales cuando nos dijiste acá que el indulto estaba siendo negociado. ¿Recuerdas? Y en el... Al final, ¿quién tuvo la verdad? ¿Era verdad? O sea, hay gente que el día que le dieron el indulto para Navidad, que además entiendo que en esta incautación de documentos que se ha hecho en la casa de Pedro Pablo Kuczynski, han encontrado información relevante para este caso. Es decir, que se acredita que hubo todo un proceso ahí de negociación y que hubo hasta borradores de documentos. No sé, bueno, vamos a esperar que toda esa información termine de aparecer. Muchas gracias, Judy. A ti, Nicolás. Muchas gracias. Este tema, yo quiero insistir sobre lo que dije al comienzo del programa el día de hoy. Lo peor que nos puede pasar es repetir la historia. Es decir, ya la vivimos en la época de los Vladivideos, donde lamentablemente conocimos solo una parte de la historia, solo un pedazo de la historia. No la conocimos completa. Y el no conocerla completa fue lo que permitió que la cadena de corrupción pasara de una mano a otra. O sea, que el circuito siguiera funcionando en otras manos. Porque no aprendimos la lección, y en este momento no se trata de usar los audios para dañar a tu enemigo político, sino que los audios sean un instrumento para conocer la verdad de cómo funcionaban en el Perú los mecanismos de corrupción y todo lo que hay que hacer para desmontarlo y meter preso a todo el que tenga que ir preso, sin importar de qué partido es. Todo el que haya actuado ilegalmente, todo el que haya traicionado la confianza de la ciudadanía, todo aquel que haya tomado dinero público, que haya cobrado comisiones ilegales, que haya transado en el sistema judicial sentencias para liberar narcos, para favorecer empresarios o para lo que fuera, incluyendo políticos, tienen que estar presos. Y eso es lo que nos tiene que guiar, y tenemos que conocer para eso la verdad completa, pues. No una parte, no la que nos gusta, no andar escarbando en los audios a ver dónde están mis enemigos para hacerles daño y ocultar a mis amigos. No, toda la verdad, y que caiga quien tenga que caer. Ahora nos vamos con nuestra secuencia, los exitosos de Exitosa. Presentamos los exitosos de Exitosa. Están con nosotros Fernando Alba y Pablo Torres Calderón. Ellos son organizadores de la Feria de los Emprendedores. Quisiera que nos expliquen cómo funciona esto, porque hay montones de gente que está en movimiento, creando negocios, buscando alternativas y necesitan espacios de exposición, ¿no es cierto?, para mostrar lo que están haciendo. Sí, Nicolás. De hecho, nosotros somos emprendedores también. Pablo tiene su food truck y yo tengo un módulo de puesto en feria. La idea de esto de crear ferias nació de eso a raíz de la necesidad de los emprendedores, ¿no? Encontrar ferias de costos muy elevados y poco contenido, de poco algo nutritivo para la cliente y como para los expositores, ¿no? Creamos ecoferias, creamos festivales en los cuales los emprendedores tienen un puesto donde van a tener bastante público, ¿no? Donde van a tener toda la plataforma correcta para que puedan expandir sus productos sin ningún problema, ¿no? Trabajamos mucho con la parte corporativa, trabajamos mucho con municipalidades, ¿no? Y eventos también que nosotros hacemos. Y estas ferias que ustedes hacen de emprendedores, una parte es la gastronómica, siempre obligado, ¿no es cierto? Sí. Pero no solo lo gastronómico, ¿no? Hemos desarrollado, por el momento tenemos 3. Unas que son las ecoferias, donde desarrollamos todos los productos que son netamente ecológicos, saludables. Lo otro es los track festivales, que es un festival itinerante que lleva recorriendo alrededor de 67 parques en Surco. Es un festival que todas las semanas participan food trucks, juegos para niños, cine gratis, talleres gratis, tenemos también circo, y en este espacio también todos lo conforman 100% emprendedores, son marcas de gente que recién está creciendo. Y como te decía Fernando, son espacios en los que predomina bastante la gastronomía, porque está, y que es donde mayor contenido te ofrecen, ¿no? Como te digo, ponemos bandas en vivo, talleres, cine. Y todo esto pues al alcance de todo el público, y hace que los vecinos, en este caso de Surco, acudan a los parques, ¿no? Acudan a las ecoferias, la ecoferia en el Centro Comercial del Polo, acudan a la ecoferia, acudan a la ecoferia de Murillo también en San Isidro,
¿no? Sin ningún problema, sabiendo que van a tener productos de calidad y a un buen precio. Estas ecoferias funcionan por lo general los fines de semana, ¿no es cierto? Sí. Sábado y domingo, sobre todo domingo, ¿no? Sí, las ecoferias que tenemos es la ecoferia del Centro Comercial del Pueblo, el Polo Green, que funciona los domingos, De todos 9 los a 3. domingos, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, en el estacionamiento del Centro Comercial del Pueblo. De ahí la ecoferia de Murillo es la de San Isidro, que queda en Choquehuanca con la Avenida Libertadores. También ahí hay una suerte de 20 expositores muy buenos y a precios baratos, ¿no? Siempre pues este tema de las ferias, ya como han comenzado a salir bastantes, han comenzado a haber una disputa por los expositores. Y esos expositores, al ver los precios caros del alquiler de los módulos, sus productos iban a ser más caros aún. Claro. Y deja de ser feria, no pasa a ser un centro comercial, ¿no? Puesto en las calles, ¿no? Entonces nosotros mantenemos esa filosofía de feria, ¿no? E impulsamos y le decimos Claro, que es una especie de concepto cooperativo, digamos, Claro, ¿no? O sea, donde se juntan una serie de emprendedores para ofrecer juntos sus productos, ¿no es Así es. cierto? Y le exigimos a los expositores que vendan sus productos económicos para que tengan gran volumen de ventas. Hacemos sorteos con los clientes, o sea, es decir, porque tú compras productos y te dan un ticket para que te hagan sorteos y ganes, o sea, exacto. Basándonos en las antiguas ferias, pues, ¿no? Esas que iban de parque en parque, de pueblo en pueblo, eso lo estamos llevando ya sea a nivel corporativo o a nivel municipal. Ahora, hay todo un boom con el emprendedurismo, digamos, ¿no? O sea, llamémoslo así. La cantidad de gente joven que está tratando de hacer empresa, ¿no es cierto? Así nos conocimos Fernando y yo, y cuando quisimos emprender, como te comentaba, no encontrábamos espacios justos y accesibles donde ya nosotros queríamos emprender. Sentíamos que trabajábamos para pagar el espacio más que para nosotros desarrollarnos como empresa. Entonces, al encontrar esta necesidad es que planteamos diferentes plataformas para que el emprendedor pueda ir, ofrecer sus productos, pagar un espacio justo, accesible y donde la clientela está asegurada. ¿Por qué? Porque el evento de por sí tiene mucho contenido, ¿no? Entonces hay mucha afluencia de gente. Otra cosa importante es que está prohibido la venta y el consumo de alcohol. Entonces se vuelve 100% familiar. Claro, ahora, y además es, como le dicen ahora, pet friendly, puedes ir con tu perro y no tienes ningún problema. Ahora, yo he entrevistado montones de emprendedores y hay en este espacio que hemos creado precisamente para eso, para que haya un espacio para compartir experiencias. Y tú has señalado, por ejemplo, un problema. Quieres poner un negocio, por ejemplo, tú uno gastronómico, y te enfrentas con la dificultad de que tienes que alquilar un local que cuesta un montón de plata, sobre todo 6.000 soles en los puntos de mayor concentración de público, pero ahí necesitas equiparlo y para eso necesitas capital, entonces necesitas crédito. ¿Y dónde sacas el crédito? Claro, exacto. Los bancos no te prestan, ¿no es cierto? No hay acceso a crédito, que es otra de las grandes dificultades, ¿no? Tenemos muchas historias de éxito dentro de los festivales, que son más o menos como tú lo cuentas. Gente que empezó teniendo un pequeño stand, ¿no? Donde vendía de repente chancho al palo. Y nosotros, bueno, Fernando y yo somos marqueteros de profesión. Entonces, asesoramos esta marca, le creamos un logo, le creamos una identidad corporativa y la hacemos crecer. Actualmente, muchos de ellos ya tienen un food truck o tienen diferentes stands en diferentes ferias, o sea, han crecido. No, y además están pasando cosas. Ahora, lo increíble es que terminan financiándose con sus propios recursos, ¿no es cierto? O sea, esa falta de acceso al crédito, que es una dificultad en un momento, te obliga a ajustarte, ¿no es cierto?, a hacer ahorros, a optimizar tu manejo administrativo. Claro, nosotros en cuanto al tema del crédito, de todo eso, nosotros sabemos lo que es hacer un negocio y nosotros trabajamos mucho de la mano con los emprendedores y le damos facilidades, ¿no? Para que no nos pague, tal vez como toda la feria se paga antes de, nosotros no, nosotros durante la marcha de la feria nos van ya depositando a las cuentas, ¿no? O sea, con la misma venta. Con el mismo dinero que se genera en la feria. Así es. Tenemos también una mecánica que es bien interesante, que es la mecánica para el emprendedor, que es alguien que recién está empezando con su negocio. Le damos como que escalas, ¿no? Va empezando pagando algo súper mínimo y enfoca toda su ganancia en hacer más atractivo su módulo, su stand, mejor decorado, mayor iluminación, mejores carteles.
y progresivamente, acompañando su emprendimiento y su crecimiento, nosotros también lo vamos ajustando ya al precio real, ¿no? Ahora, es increíble la cantidad de gente, por ejemplo, en el negocio gastronómico, que está trabajando el tema orgánico, ¿no es cierto? Tienen montones de productos, ¿no? Sí, lo que pasa es que la tendencia mundial es el tema orgánico, ¿no? Hay muchas personas que ya se dieron cuenta que el mundo orgánico, que el sabor de por sí ya es distinto, ¿no? Es lo más fácil de probar, es un huevo frito, ¿no? Cuando tú pruebas el huevo, pues que lo puedes comprar en cualquier centro establecimiento, ¿no? Hasta la yema es casi amarilla, ¿no? Pero cuando compras... Tiene otro color, ¿no? Así es. Cuando compras el huevo orgánico, pues te das cuenta... Es la diferencia entre la gallina que ha comido maíz y la otra que ha comido ¿no? harina de pescado. Claro, y es razonable, ¿no? Porque una gallina, pues, tiene un porcentaje de huevos que ponen al día, ¿no? Y para hacer negocio tú tienes que hacer que la gallina ponga más huevos. Entonces le ponen la luz para que esté comiendo todo el día. Entonces ahí como que la gallinita también sufre, ¿no? Entonces cuando comes un huevo de corral y siendo orgánico, o sea, el sabor es más rico, la naranja es más rica. ¿Cómo se puede conectar la gente con ustedes? Porque lo que ustedes hacen es promover estas ferias y la idea es que estas ferias vayan creciendo y... Sí, nosotros nos llamamos Más Alto Creativo, somos una productora y desarrollamos plataformas para startups, para emprendedores. Una de estas son las ecoferias, las otras son los festivales itinerantes y los otros son los corporativos, ¿no? Sí, hay dos, ¿no? Una es llamándonos al teléfono al 595-8117 o escribirnos un correo al info@masalto.com. Masalto.com. Más alto. Sí. Masalto.com.pe. ¿Qué es el símbolo que tienen ahí? Sí, pues, así al... Ajá. Hasta el infinito. Sí, de hecho también le hacemos... Sí, sí. Nosotros hacemos ferias también a empresas, ¿no? A empresas grandes, bancos, universidades. Así que también nos pueden llamar, pues, y todas estas ferias son distintas. Son temáticas. Son originales. De acuerdo al requerimiento del cliente. Claro, hemos hecho yunzas, hemos hecho carnavales. Música criolla, hemos hecho un gusto. Claro, hemos hecho ferias temáticas donde todo se vende productos así, afín al tema, ¿no? Y son más bonitas que la feria normal donde solamente vas a vender, ¿no? O sea, compras historia, compras concepto y compras producto. No, está ocurriendo una cosa fantástica. El otro día he ido a una reunión en casa de unos amigos donde había unos chicos que hacían pizzas. Yo hago pizzas. Van y hacen pizzas, ¿no es cierto? Sí. Y después había otro que es un parrillero, pero él va con su equipo, son 3 personas, llevan la carne, entonces te hacen la parrilla, de ahí se llevan y listo. Y eso hay montones de ofertas con esa, chancho al palo, y montones de gente y que se ha convertido en un negocio rentable, ¿no es cierto? Rentable y también ha hecho que, Nicolás, o sea, en todos estos festivales y en todos estos eventos que hacemos, la misma persona, la misma dueña del negocio es la que te atiende. Entonces es también tener cercano al emprendedor y también te motiva, ¿no? Ver a alguien que está ahí, el dueño cocinando, preparando, entregando y creciendo, te ayuda también a tu querer. Es una historia de vida, ¿no? Es una historia o sea, que la persona cuando uno pues hace un negocio, uno le pone mucho corazón, ¿no? Y en el momento pues cuando tú ya tienes tus vendedores, pierdes ese lazo, ¿no? En esas ferias nosotros tratamos de impulsar que el mismo creador del concepto te venda y te cuente su historia y la persona hasta sabe más rica la comida. Sí, pues, ¿no? Te da otra relación, ¿no? Sí. Más afectuosa con la comida, ¿no? Y con Sí, de hecho somos un grupo de bastantes familias, ¿no? Nosotros no vamos hacia el emprendedor exacto, sino hacia la familia, ¿no? O sea, nosotros, cada emprendedor que entra, nosotros sabemos que es una responsabilidad, una familia atrás de ese negocio. Entonces nosotros trabajamos con más de 100 familias, ¿no? Donde les impulsamos día a día, semana tras semana a crecer, ¿no? Agradecemos de hecho a las personas que creyeron en nuestro proyecto, ¿no? Y que nos siguen acompañando porque ellos crecen y nosotros crecemos con ellos y todos crecemos juntos. Así es. Muy bien, muchachos. Muchas gracias por estar acá y los felicito por lo que están haciendo. Gracias. Sinceramente. Gracias. Terminamos con nuestra secuencia, los exitosos, exitosa por el día de hoy. Hemos presentado los exitosos de Exitosa.
me han llamado para hacerme una aclaración. Esta tienda de King Cronuts, este café King Cronuts, que es buenazo, dicho sea de paso, está en Javier Prado Este, 6210. 6210, no 620, 6210. Esto es en La Molina, por supuesto. Yo me despido hasta el día de mañana. Los dejo con el señor Manuel Rosas. Ha pasado una cosa importante, Manuela. La mayonesa Hellmann's, que no sé qué compañía es la que lo distribuye, ha puesto los octógonos. Esta semana ya hay octógonos en los supermercados y en las tiendas del Perú. No era tan difícil. Alto en sodio, lo dice pues, para que la gente esté advertida. No era tan difícil. Bien importante ese gesto, ¿eh? 11 meses, casi un año antes de que se venza los plazos establecidos por el reglamento. O sea, si uno piensa en el beneficio del consumidor, no es tan difícil hacer lo correcto. Nos despedimos. Conmigo será hasta mañana. Muy buenas tardes. Hemos presentado Nicolás Lucar en Exitosa.